La importancia del testimonio fortalecido por el Espíritu. En el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 3, nos dice que a pesar de eso Bernabé y Pablo se quedaron allí mucho tiempo y hablaban sin ningún temor y confiados en el Señor, que por su bondad y misericordia les concedió hacer milagros prodigiosos. El libro de los Hechos nos describe la continuación de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar por medio de sus seguidores. Él les dijo a sus discípulos que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Por lo tanto, al partir Él prometió enviar al Espíritu Santo. Él prometió que cuando el Espíritu llegara, ellos tendrían el poder de ser sus testigos. Cuando el Espíritu fue derramado en la fiesta de Pentecostés, un Pedro fortalecido junto a los 11 discípulos, proclamó las buenas nuevas del Mesías. Por medio de su muerte y resurrección, el perdón de los pecados y la nueva vida ahora estaban siendo ofrecidos a todos los que se arrepentían y ponían su fe en él. Además, como había sido prometido, hubo señales que acompañaron la predicación de los discípulos y confirmaron la palabra. Como ocurrió con Jesús, los enfermos y los que estaban atormentados por espíritus malos fueron sanados. Señales como estas siguieron la proclamación de la palabra, no solo de parte de los discípulos, sino también de todos aquellos que se iban incluyendo en el servicio a Dios. De la misma manera, la proclamación de la palabra por Pablo estuvo caracterizada por una demostración de poder divino. El procónsul de Chipre quedó asombrado con las enseñanzas acerca del Señor tras ver al mago judío quedar ciego. En Iconio, Pablo y Bernabé hablaron sin ningún temor y confiados en el Señor, que por su bondad y misericordia les concedió hacer milagros prodigiosos. En Corinto, el mensaje y la prédica de Pablo no se basaron en palabras persuasivas de su sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder. En Tesalónica, el Evangelio les llegó a través de Pablo, Silas y Timoteo, no solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. La enseñanza y la proclamación de la palabra era acompañada frecuentemente por hechos milagrosos a lo largo de los viajes de Pablo. Esto fue especialmente evidente en Efeso, donde al principio, cuando Pablo bautizó y puso manos sobre una docena de discípulos, ellos quedaron llenos del Espíritu y hablaron en lenguas y profetizaron. De hecho, fue en esta misma ciudad que Dios hizo milagros extraordinarios por medio de Pablo, incluso sanando y liberando a personas cuando los paños y los delantales que habían sido tocados por él fueron llevados a los enfermos y a los endemoniados. Estas son señales del reino. Jesús había llamado a sus 12 discípulos para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Por lo tanto, cuando los mandó, Él les dijo que predicaran que el reino estaba por llegar, para sanar a los enfermos, levantar a los muertos, limpiar a los leprosos y echar fuera demonios. De la misma manera, cuando Él envió a los 72 discípulos, les dijo que predicaran que el reino de Dios estaba cerca y que sanaran, dándoles autoridad sobre todo poder del enemigo. Jesús declaró que cuando Él echó fuera demonios con el poder del Espíritu de Dios, eso significaba que el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino era proclamado tanto en palabra como en poder. Los milagros eran señales de la presencia del reino de Dios. En la llegada de Cristo, el Rey ungido de Dios, la ley y el reino de Dios habían llegado a la tierra. Su reino había arribado para que su voluntad fuera hecha en la tierra como lo es en el cielo. El mensaje de la gracia de Dios era el evangelio del reino.
Era la proclamación de las buenas nuevas a los pobres, los necesitados en cuerpo y espíritu. Eran las buenas nuevas de libertad para los que eran esclavos del pecado, de recuperación para los que eran ciegos y de liberación para los que estaban oprimidos por el diablo. Era la proclamación del año del favor de Dios, el día de la salvación. La proclamación de las buenas nuevas del reino estuvo autenticada por obras milagrosas y acompañada por buenos hechos. Resultó que mientras los apóstoles continuaban predicando el Evangelio con gran poder, una gran cantidad de gracia estuvo sobre la iglesia. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Después de los hechos efusivos de la fiesta de Pentecostés, todos fueron testigos de Cristo. Todos comunicaron las buenas nuevas, tanto en palabras como en obras, tanto natural y sobrenatural, primero en Jerusalén y en Judea, y luego en otros lugares. El apóstol Pablo tuvo un llamado divino y fue enviado a su propia gente y a los gentiles para predicar estas buenas nuevas. Él fue llamado para decirle a ellos que debían arrepentirse y volverse a Dios y demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. Él fue enviado para abrir sus ojos y para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Cuando fue enviada esta palabra a Ananías, referente a Pablo. Por lo tanto, convertirse a Cristo implicaba un triple encuentro. Primero, implicaba un encuentro con la verdad, ir de las tinieblas a la luz. Pablo admitió que el Dios de este siglo le había cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso Pablo no apeló al engaño y tampoco distorsionó la palabra de Dios, sino que presentó la verdad con claridad e hizo esto tanto en público como de hogar en Efeso. Segundo, la conversión a Cristo implicaba un encuentro de poder, ir del poder de Satanás al poder de Dios. Pablo declaró que Dios nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. De esta manera, Pablo se enfrentó claramente al poder de las tinieblas en Efeso, cuando los 7 hijos de Seba, un jefe de los sacerdotes judíos, intentaron echar fuera demonios en el nombre de Jesús que Pablo predicaba. Ellos fueron superados por los demonios, quedando heridos y desnudos. Cuando las noticias de este evento llegaron a la ciudad, muchos se llenaron de temor y empezaron a honrar el nombre del Señor Jesús. Como consecuencia de esto, muchos de los que creyeron confesaron su participación en hechicería y llevaron sus libros y los quemaron públicamente. Así, la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. Tercero, la conversión a Cristo implicaba un encuentro de lealtad, ir de servir dioses falsos a servir al Dios verdadero. Pablo testificó que los creyentes en Tesalónica se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero. En Efeso, los orfebres perdieron trabajo porque los creyentes ya no compraban sus santuarios de plata dedicados a la diosa Artemisa. Las prédicas de Pablo hicieron que tantas personas tuvieran fe en Cristo que la economía fue afectada. Más y más creyentes confesaron a Jesús como Señor y dejaron de servir a dioses falsos para servir al Dios vivo y verdadero.
¿Qué podemos aprender acerca de la forma que estos primeros testigos de Cristo proclamaron el Evangelio en el poder del Espíritu? ¿Cuáles prácticas y patrones estuvieron involucrados en esto? Primero, el testimonio fortalecido en el Espíritu fue un producto de la llegada del Espíritu. Aunque el Espíritu a veces venía sobre algunos individuos antes del Pentecostés, el derrame del Espíritu permitió que todos los creyentes se convirtieran en testigos de Cristo. Todos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, podían ser voceros del Dios vivo y proclamar su mensaje. Todo el cuerpo de Cristo estuvo involucrado en el testimonio fortalecido en el Espíritu. Segundo, el testimonio fortalecido en el Espíritu a Cristo era holístico, tanto en palabras como en hechos. Las palabras y las obras de Jesús caracterizaron a sus seguidores, como lo hizo Él. Las buenas nuevas del reino fueron comunicadas tanto en proclamaciones como en demostraciones. Una demostración de las buenas obras naturales y sobrenaturales acompañaba el testimonio de los creyentes. Ellos cuidaban a los necesitados, alimentaban a los hambrientos, sanaban a los enfermos y liberaban a los oprimidos. En tercer punto, el testimonio fortalecido en el Espíritu era divino y humano. Las señales milagrosas seguían a los testimonios de Cristo. Mientras los discípulos salieron y predicaron por todas partes, el Señor los ayudaba confirmando la palabra con señales que la acompañaban. Pablo habló de lo que Cristo ha hecho por medio de él para la obediencia de los gentiles. Cuarto, el testimonio fortalecido en el Espíritu resultó en la conversión de toda la persona, corazón, alma y mente. Pablo proclamó el Evangelio para convertir, porque esa era la mejor manera de avanzar en el reino. Aquellos que creyeron el mensaje hallaron la verdad y el poder del Evangelio y confesaron a Jesús como su Señor. Ellos fueron liberados de las tinieblas de la luz y del yugo de Satanás al reino del Hijo de Dios, y de servir a dioses falsos a servir al Dios vivo y verdadero. De estas prácticas y patrones de los primeros testimonios de Cristo, nosotros podemos identificar un principio importante de la plantación de iglesias: la demostración del poder de Dios en palabra y en obras.